¿Qué tan real es la guerra en Ucrania? Aquí, actores ucranianos estarían escenificando un ataque ruso contra la población civil en Ucrania. Al menos, eso es lo que afirma la embajada rusa en Madrid a través de un tuit. Si las atrocidades de los militares rusos no existen, deben ser inventadas, dice. El video se hizo viral con más de 1.200.000 visitas, pero ¿qué muestra realmente? Efectivamente, es una producción cinematográfica, pero no es lo que parece. Los actores que vemos en las imágenes están rodando la película bélica ucraniana La región de los héroes. Uno de los escenarios, el barrio de Hostomel, en Kiev. Hemos encontrado fotografías del rodaje y el clip del set. El productor de la película nos lo confirmó. Por lo tanto, no hay nada de falso en estas imágenes. Se trata simplemente de una película comercial. Y el tuit de la embajada rusa en Madrid, por cierto, fue borrado después. Mientras la guerra continúa, el combate es cada vez más importante en un segundo campo de batalla, la lucha por generar credibilidad. Rusia se dirige al público nacional e internacional con una masiva campaña de propaganda que funciona a diferentes niveles. Veamos algunos ejemplos. El primero, en la televisión estatal rusa, en horario de máxima audiencia, el diputado de la Duma, Alexander Borodai, afirma: Las tropas de la OTAN están luchando en Ucrania. Son tropas regulares. Nuestras tropas se han encontrado con fuerzas especiales estatales polacas. Eso ha quedado claro. Falso. Polonia ha negado repetidamente tales afirmaciones, que de ser ciertas representarían un enorme riesgo. Significaría que Polonia y por lo tanto la OTAN habrían entrado en la guerra, lo que supondría una significativa escalada. Esto es una absurda noticia falsa, respondió a nuestra consulta un portavoz del Ministerio de Defensa polaco. Además, Rusia no ha proporcionado ninguna prueba de que haya unidades polacas luchando en Ucrania. Las únicas pruebas que ha proporcionado son falsas, como esta supuesta orden de movilización del alto general del ejército polaco. Varios verificadores de hechos internacionales llegaron a la misma conclusión. Fue modificada con Photoshop. La propaganda rusa no pretende influir únicamente en la población local. Muchas de sus falsificaciones se dirigen también al público internacional. CNN, BBC y la propia Deutsche Welle han sido objeto de usurpaciones de su identidad corporativa, el llamado spoofing, algo que ya analizamos en nuestro anterior reportaje. Los expertos creen que fueron producidos por fábricas de troles rusos. Hemos estado investigando muchas cosas que apuntan al Kremlin, tal vez no al propio Kremlin, sino a actores que están apoyando al Kremlin, que trabajan para él. Medios de comunicación afines, etcétera, etcétera. Muchos analistas han apuntado particularmente a la Agencia de Investigación de Internet, o IRA, por sus siglas en inglés. Esta compañía con sede en San Petersburgo saltó a los titulares en 2016 por intentar influir en la campaña de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero lo cierto es que el número de actores de la guerra desinformativa rusa se ha multiplicado desde entonces. Hay otras fábricas de trolls financiadas por el gobierno u operadas por los servicios de inteligencia. La llamada fábrica de trolls y sus actividades han cambiado mucho porque está financiada por Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner. También tiene una agencia de noticias llamada RIA Fan y, por supuesto, también difunden noticias falsas. La campaña de propaganda rusa intenta también justificar la guerra y sus consecuencias ante el público ruso, presentando a Occidente como inferior. Más recientemente hemos visto cómo Moscú trataba incluso de justificar su derrota en Kharkov, afirmando que se trataba de una retirada organizada. De esta forma intentan encubrir el sentimiento de derrota entre su propia población, pero también entre los partidarios de Occidente. Hay que decir que eso funciona bastante mal porque es demasiado obvio. Ni los fans acérrimos de Putin podrían crearse eso. También hemos visto un giro hacia nuevos temas como la crisis energética en Europa y las sanciones contra Rusia.
Este reportaje de la televisión estatal rusa muestra un banco de alimentos en Alemania cuyo número de clientes se ha duplicado desde el comienzo de la guerra. También se afirma que los alemanes relacionan el descenso de su nivel de vida con las sanciones contra Rusia. Encontramos el video original de la televisión bávara sobre el banco de alimentos de Nuremberg. El informe habla de un incremento de la demanda debido a la inflación disparada por la guerra, pero en ningún momento se refiere a las sanciones contra Rusia. Algunas cosas solo se cambian ligeramente o se sacan de contexto. Otras se inventan libremente y resultan casi cómicas, como esta afirmación de la televisión estatal rusa. En el noticiero principal, el presentador asegura que las bacterias, la sarna, los ácaros, las pulgas e incluso los piojos se están extendiendo en Europa en estos momentos porque la gente no se baña debido a la crisis energética. Europa está volviendo a la Edad Media. Ni a nivel nacional, ni en los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, el ECDC, encontramos siquiera una vaga evidencia que apoye esta excéntrica afirmación. En cuanto a proliferación de ácaros parasitarios, piojos y moscas, no tenemos constancia de ningún aumento significativo en la Unión Europea. Engañar, confundir, manipular. La propaganda tiene como objetivo posicionarnos en un bando de la guerra. Una estrategia que parece estar teniendo cierto éxito en América Latina. ¿A qué se debe? Hay una larga tradición en Latinoamérica de antiimperialismo, anticolonialismo. En esa lógica hay operaciones por las cuales el anticapitalismo es un alineamiento a China o Rusia, ¿no? Incluso desconociendo que la propia China es un sistema capitalista, ¿no? Pero pareciera que cambiar de eje, de alineamiento, es auspicioso. Y después en Latinoamérica pasa otro factor que no es menor y que yo creo que hay que incluir en la discusión, es que nosotros tenemos vastos grupos de la sociedad con poca formación, en la pobreza. Si les interesa saber cómo reconocer noticias falsas, pueden consultar nuestro video sobre herramientas para detectar fotos y videos manipulados. En este otro video les contamos también por qué WhatsApp es la red que más preocupa a los expertos. Y por supuesto, sus comentarios son más que bienvenidos.